El juego del príncipe. Saga El príncipe cautivo 2. De C.S. Pacat. Capítulo 18. Tras separarse de forma abrupta, Damen se detuvo enfrente de Laurent, en una de las islas de luz donde las antorchas titilantes ardían a intervalos. Las almenas se prolongaban a su alrededor, y Jord, a algunos metros de distancia, se detuvo al aproximarse. «Ordené que el lugar se despejara», dijo Damen. Jord se estaba entrometiendo. En casa, en Aquielos, solo necesitaría apartar los ojos de lo que hacía y ordenar «déjanos», y la intromisión desaparecería. Luego podría volver a su tarea, a lo que gloriosamente estaba haciendo. Estaba besando a Laurent y nadie debía interrumpirlo. Sus ojos se volvieron con sinceridad y posesión hacia su objeto. Laurent parecía como cualquier joven al que hubieran empujado contra una almena y besado. El cabello despeinado en la nuca de Laurent era maravilloso. Su mano había yacido ahí. «No he venido por usted», dijo Jord. «Entonces di a qué has venido y márchate. Mi asunto es con el príncipe». Su mano había yacido allí y había ascendido por su pelo, dorado, suave y cálido. Interrumpido, el beso estaba vivo entre ellos, en sus ojos oscuros y sus pulsaciones. Su atención se volvió a centrar en el intruso. La amenaza que Jord representaba para él lo alteraba. Lo que había sucedido no sería amenazado por nada ni por nadie. Laurent se apartó del muro. «¿Has venido a alertarme de los riesgos de tomar decisiones de mando en la cama?», preguntó. Hubo un silencio breve y espectacular. Las llamas de las antorchas alcanzaban los altos muros por acción del viento. Jord permaneció inmóvil. «¿Algo que decir?», insistió Laurent. Jord evitaba acercarse a ellos. Tenía la misma aversión persistente en su voz. «No con él aquí. Es tu capitán», dijo. «Sabe muy bien que debería irse». «Mientras comparamos observaciones sobre abrirse de piernas al enemigo», respondió Laurent. Ese silencio fue peor. Damen sintió la distancia entre él y Laurent con todo su cuerpo. 4 pasos infinitos por el almenaje. «¿Y bien?», dijo Laurent. Los ojos de Jord, llenos de rabia, buscaron a Damen. Pero no dijo: «Él es Damiano de Aquielos», aunque debería haber llegado al límite en absoluto de repulsa con lo que acababa de ver, y el silencio se extendió, denso y tangible, con lo que había debajo. Damen dio un paso al frente. A lo mejor, más sonidos en la escalera, los golpes de pasos urgentes. Jord se volvió. Guimar y otro soldado acudían al área que había mandado despejar. Damen se pasó la mano por el rostro. Todo el mundo en el fuerte se dirigía a la zona que había ordenado despejar. «Capitán, pido disculpas por desobedecer sus órdenes, pero hay un problema ahí abajo». «¿Un problema?». A un grupo de hombres se les metió en la cabeza la idea de retozar con uno de los prisioneros. El mundo no se iba a ninguna parte. El mundo invasivo volvía con sus preocupaciones, las cuestiones de disciplina, los mecanismos de capitanía. «Hay que tratar bien a los prisioneros», dijo Damen. «Si algunos hombres han bebido demasiado, sabéis cómo detenerlos. Mis órdenes fueron claras». Se mostró dubitativo. Guimar era uno de los hombres de Enguerrand, un soldado de carrera, educado y profesional. Damen lo había ascendido exactamente por esas cualidades. «Capitán, sus órdenes fueron claras, pero», dijo Guimar. «¿Pero?» «Algunos de los hombres parecen creer que Su Alteza apoyará sus acciones». Damen ordenó sus pensamientos. Por el tono de Guimar era evidente a qué tipo de deporte se refería. Llevaban semanas en la vereda sin compañía. Aún así, había creído que los hombres capaces de actos como aquellos habían sido apartados de la tropa. El rostro de Guimar estaba impasible, pero su leve desaprobación era tangible. Esos eran actos de mercenarios, vestidos con el uniforme del príncipe. Los soldados del príncipe mostraban su calidad inferior. Como un arquero apuntando a su blanco, Laurent dijo precisa y deliberadamente: «Aymeric». Damen se giró. Los ojos de Laurent estaban centrados en Jord, y en su expresión vio que Laurent estaba en lo cierto, y que por supuesto había ido hasta allí por Aymeric. Bajo aquella mirada peligrosa y firme, Jord cayó de rodillas. «Alteza», dijo Jord, no estaba mirando a nadie sino a las piedras oscuras que había a sus pies. «Sé que actué mal. Acepto el castigo por eso, pero Aymeric fue leal a su familia, fue leal a lo que conocía. No necesita rodar, caer en las manos de los hombres por eso». Jord tenía la cabeza gacha y las manos sobre sus rodillas cerradas en puños. «Si mis años de servicio a vos valen algo, que valgan eso». «Jord», dijo Laurent, «follo contigo por eso, por este momento». «Lo sé», respondió. «Orland no merecía morir solo en la espada de un aristócrata egoísta que se consideraba amigo», dijo Laurent. «Lo sé», contestó Jord. «No pido que liberéis a Aymeric ni que perdonéis lo que hizo. Solo digo que lo conozco. Y aquella noche estaba...». «Debería hacerte mirar», dijo.
mientras lo desnudan para que todo hombre de la tropa lo posea. Damen dio un paso al frente. No queréis hacer eso, lo necesitáis como rehén. No necesito que sea casto, respondió Laurent. Su rostro estaba perfectamente impasible, con los ojos azules tranquilos e intocables. Damen sintió que se encogía un poco ante su mirada insensible, sorprendido. Percibió que lo había perdido en un punto crucial. Quería mandar a todos que se marcharan para poder encontrar el camino de vuelta. Aún así, había que lidiar con aquello. La situación se estaba tornando en algo desagradable. Si debe haber justicia para Aymeric, que sea justa, decidida con razón, aplicada públicamente, pero los hombres no pueden tomarse la justicia por su mano, dijo. Entonces, por supuesto, tendremos justicia, contestó Laurent, ya que vosotros dos estáis tan ávidos de ella. Arrancad a Aymeric de sus admiradores, traédmelo a la Torre del Sur, lo haremos todo en público. Sí, Alteza. Damen se encontró dando un paso al frente cuando Weimar hizo una breve reverencia y salió, con los demás siguiéndolo, en dirección a la Torre Sur. Quiso detener a Laurent, si no con la mano, con la voz. ¿Qué hacéis?, preguntó. Cuando he dicho que debía de haber justicia para Aymeric, quise decir después, no ahora, cuando vos... Examinó el rostro de Laurent. Cuando nosotros... Encontró una mirada que parecía una pared y cejas doradas arqueadas fríamente. Si George quiere ponerse de rodillas por Aymeric, debe saber exactamente por quién se está arrastrando. La Torre del Sur estaba coronada por una plataforma y un parapeto equipado no con saetas rectangulares útiles, sino con arcos estrechos y puntiagudos, porque aquello era Vere y siempre debía haber alguna floritura. Debajo de la plataforma se encontraba la sala donde Damen, Laurent y George se reunieron, un pequeño espacio circular conectado a un terreno fortificado por una escalera recta de piedra. Durante un combate, durante cualquier ataque al fuerte, la sala sería el punto de reunión de arqueros y espadachines, pero ahora funcionaba como sala de guardia informal, con una mesa de madera robusta y 3 sillas. Los vigías, tanto allí como arriba, habían dejado sus puestos y habían salido por órdenes de Damen. Laurent, con un aire de poder supremo, ordenó que no solo llevaran allí a Aymeric, sino también comida y bebida. La comida llegó primero. Los criados luchaban por subir la torre mientras cargaban con platos de carne, pan y jarras de vino y agua. Los cálices que llevaron eran de oro, con la imagen de un ciervo en relieve en una cacería. Laurent se sentó en una silla de respaldo alto y recto junto a la mesa y cruzó las piernas. Damen pensó que difícilmente se sentaría frente a Aymeric con las piernas cruzadas para conversar de cualquier cosa, pero tal vez sí. Conocía aquella expresión. Su sentido del peligro, altamente sincronizado con los estados de ánimo de Laurent, le indicaba que Aymeric estaba mejor allí abajo con media docena de hombres que allí arriba con él. Sus párpados descansaban lisos sobre una mirada fría. Tenía una postura recta y los dedos sobre el borde del cáliz. Lo he besado, pensó Damen. La idea parecía irreal en aquella sala de piedra pequeña y circular. El beso tierno y dulce había sido interrumpido en un momento de promesa. Al entreabrir los labios, con la sensación de que Laurent iba a permitir que el beso se profundizase, a pesar de la tensión que desprendía su cuerpo. Cuando cerró los ojos, sintió cómo podía haber pasado, despacio, con la boca de Laurent abriéndose y sus manos alzándose dudosas para tocar su cuerpo. Habría sido cuidadoso, muy cuidadoso. Aymeric llegó arrastrado por 2 guardias. Se resistía a pesar de que los hombres le habían atado las manos a la espalda y lo agarraban por los brazos. Le habían quitado la armadura. Su camisa interior estaba cubierta de suciedad y sudor, y colgaba parcialmente abierta en una confusión de nudos. Sus rizos parecían más embadurnados que lustrosos, y había un corte en su mejilla izquierda. Sus ojos mantenían un aire desafiante. Damen sabía que había un antagonismo intrínseco en la naturaleza de Aymeric. Le gustaba luchar. Cuando vio a George, palideció. No, dijo entonces. Su guardia lo empujó adentro. El reencuentro amoroso, dijo Laurent. Cuando oyó eso, se guardó el desafío para sí mismo. Los guardias lo levantaron de nuevo con brusquedad. Aunque su rostro estuviese blanco, empinó la nariz. ¿Me habéis traído aquí para entregarme? Estoy feliz por haber hecho lo que hice. Lo hice por mi familia y por el sur, y volvería a hacerlo. Eso fue bonito, dijo Laurent. Ahora la verdad. Esa es la verdad, respondió. No os tengo miedo. Mi padre os aplastará. Tu padre se ha ido a Fortaine con el rabo entre las piernas. Para reagrupar. Mi padre nunca daría la espalda a su familia, a diferencia de vos. Abrirse de piernas a vuestro hermano no es lo mismo que la lealtad familiar. Su respiración era débil. Eso me recuerda, contestó. Se levantó. El cáliz pendía relajadamente de la punta de sus dedos. Lo miró un instante. Entonces apretó el cáliz con fuerza, lo alzó con brutalidad calma, y con el dorso de la mano usó el cáliz para golpear el rostro de Aymeric. Dio un grito.
El golpe hizo que se desplazara su cabeza con fuerza a un lado cuando el oro pesado alcanzó el pómulo de su rostro con un sólido sonido perverso. Giró hasta caer en el brazo de los guardias. George hizo un movimiento al frente y Damon sintió que todo su cuerpo se retesaba cuando instintivamente fue a detenerlo. «No hables de mi hermano», dijo Laurent. En los primeros movimientos, Damon había arrojado a George con urgencia para atrás. Entonces lo había inmovilizado con un apretón firme. Se quedó inmóvil, pero la tensión de los músculos seguía allí. Su respiración, sufrida. Laurent recolocó el cáliz con precisión delicada sobre la mesa. Aymeric se limitó a pestañear con los ojos vidriosos y estupefactos. El contenido del cáliz se había derramado y había mojado el rostro inerte y atónito del rapaz. Había sangre en sus labios, donde había sido mordido o cortado, y una marca roja en su rostro. Damon le oyó decir con voz ronca: «Podéis pegarme cuanto queráis». «¿Puedo? Creo que nos vamos a llevar bien tú y yo. Dime, ¿qué más puedo hacer contigo?» «Parad», dijo George. «Solo es un niño. Es solo un niño. No tiene edad suficiente para eso. Está asustado. Cree que acabaréis con su familia». Aymeric volvió su rostro magullado e ensangrentado hacia esas palabras sin creer que George lo estuviera defendiendo. Laurent se giró hacia George al mismo tiempo, arqueando las cejas doradas. También había incredulidad en su expresión, pero era más fría, más fundamental. Damon tardó un momento en entender por qué. Una sensación de incomodidad se adueñó de él mientras contemplaba el rostro de Laurent y el de Aymeric y, de repente, por primera vez, cayó en la cuenta de que tenían casi la misma edad. Se llevarían unos 6 meses como máximo. «Voy a acabar con su familia», afirmó Laurent, «pero no está luchando por su familia». «Pues claro que sí», dijo George. «¿Por qué traicionaría a sus amigos si no?» «¿No consigues pensar en una razón?» La atención de Laurent había vuelto a centrarse en Aymeric. Se acercó hasta ponerse frente a él, como un amante. Sonrió y le colocó un rizo suelto por detrás del oído a Aymeric. Él reculó violentamente y reprimió el gesto, aunque no fue capaz de controlar su respiración. Con delicadeza pasó la punta de un dedo por la sangre que brotaba del labio cortado de Aymeric. «Rostro bonito», afirmó. Luego sus dedos bajaron para restregar su mandíbula y lo alzaron como si fuera a besarlo. Hizo un sonido atragantado en respuesta al dolor. La carne magullada bajo los dedos de Laurent estaba blanca. «Apuesto a que eras un chiquillo delicioso, una ricura. ¿Cuántos años tenías cuando te follaste a mi tío?» Damon se quedó inmóvil. Todo en la torre se quedó absolutamente inmóvil cuando Laurent dijo: «¿Ya tenías edad suficiente para gozar?» «Callad la boca», dijo. «Te dijo que volveríais a estar juntos si hacías eso. Te dijo lo mucho que notaba tu ausencia». «Que os calléis», protestó. «Mentía. Jamás te aceptaría de nuevo. Eres demasiado viejo». «No lo sabéis», contestó. Con voz gruesa y mentón áspero, lo dejaríais enfadado. «No sabéis nada de nada. Con tu cuerpo más viejo, tus atenciones más maduras, no eres nada aparte de... ¡Que os equivocáis con nosotros! ¡Él me ama!» Aymeric lanzó las palabras en un tono de desafío. Salieron demasiado altas. Damon sintió un vacío en el estómago, una sensación de algo totalmente equivocado pasando por él. Percibió que había soltado a George, que, a su lado, había dado 2 pasos atrás. Laurent miraba a Aymeric con un desprecio indignante. «¿Amarte? Miserable trepa. Dudo hasta que te prefiriese. ¿Durante cuánto tiempo tuviste su atención? ¿Algunos polvos mientras estaba aburrido en el campo?» «No sabéis nada de nosotros», dijo. «Sé que no te llevó a la corte, te dejó en Fontaine. ¿Nunca te has preguntado por qué?» «No me quería dejar», respondió. «Me lo contó. Apuesto a que fuiste fácil. Algunos elogios, un poco de atención, y le diste todos los placeres ingenuos de un virgen del campo en su cama. Debe de haberlo creído divertido al principio. ¿Qué más se puede hacer en Fontaine? Pero la novedad pasó». «No», contestó. «Mi tío es exigente, no es como George», dijo Laurent, «que se queda con las sobras de un hombre de mediana edad y lo trata como si valiese algo». «Parad», pidió. «¿Por qué crees que mi tío te pidió que te entregases a un soldado común antes de dignarse a acostarse contigo? Porque creía que servías para eso, para follar con mis soldados, y ni siquiera pudiste hacer bien eso». «Ya basta», dijo Damon. Aymeric estaba llorando, sollozos feos, fuertes, que sacudían todo su cuerpo. George estaba pálido. Antes de que alguien pudiese actuar o hablar, Damon ordenó: «Saca a Aymeric de aquí». «Cabrón despiadado», le dijo George a Laurent. Su voz estaba temblorosa. Laurent se volvió deliberadamente a él. «Y luego encima estás tú», respondió. «No», dijo Damon, que se colocó entre ellos.
Sus ojos observaban a Laurent. Su voz era dura. «Sal», le dijo a George. Fue una orden directa. No se giró para mirarlo y ver si su orden se había cumplido o no. Para Laurent, en el mismo tono de voz, dijo: «Calmaos». «No había acabado», dijo Laurent. «¿Acabado de hacer qué? ¿Arrasar con todos los hombres de la sala? George no es rival para vos en ese estado de ánimo, y lo sabéis. Calmaos». Laurent le dirigió el tipo de mirada que un espadachín hace mientras decide si corta a la mitad a su enemigo desarmado. ¿Vais a intentar eso conmigo? ¿O solo sentís placer al atacar a aquellos que no pueden defenderse? Damen oyó la dureza en su voz. Se mantuvo firme. A su alrededor, el salón de la torre estaba vacío. Había mandado salir a todo el mundo. «Recuerdo la última vez que os pusisteis así. Fue una estupidez tan grande que disteis a vuestro tío la excusa que necesitaba para confiscaros las tierras. Estuvo a punto de morir por eso. Lo sabía y se quedó donde estaba. La atmósfera hervía, caliente, densa y mortal. Laurent se volvió de forma abrupta. Apoyó la base de las manos sobre la mesa y agarró su borde. Con la cabeza baja, los brazos rígidamente apoyados y la espalda tensa, Damen observó su caja torácica expandirse y desinflarse varias veces. Laurent permaneció inmóvil un momento. Entonces, con brusquedad, barrió la mesa con el antebrazo, un único movimiento repentino que mandó platos dorados y su contenido al suelo. Una naranja rodó. Agua de la jarra goteaba del filo de la mesa al suelo. Oía el sonido de la respiración irregular de Laurent. Permitió que el silencio de la sala se extendiese. No miró la mesa destruida, con sus carnes derramadas, sus platos esparcidos y la jarra oronda girada. Observó la línea de la espalda de Laurent. Del mismo modo que había sabido que debía ordenar salir a los demás, sabía que no debía hablar. No supo cuánto tiempo pasó, pero no fue suficiente para que la tensión en su espalda desapareciera. Laurent habló sin darse la vuelta. Su voz era desagradablemente precisa. «Lo que estás diciendo es que, cuando pierdo el control, cometo errores. Mi tío lo sabe, claro. Le habría dado una especie perversa de placer enviar a Imérica a trabajar contra mí. Tienes razón. Tú, con tus actitudes bárbaras, tu arrogancia brutal y dominadora, siempre estás en lo cierto». Sobre la mesa, las manos de Laurent estaban blancas. «Recuerdo aquel viaje a Fortaine. Dejó la capital durante 2 semanas. Luego avisó de que se quedaría 3. Dijo que sus negocios con Guillon necesitarían más tiempo». Damen dio un paso al frente, atraído por el tono de la voz de Laurent. «Si quieres que me calme, sal», ordenó.